Cada 19 de septiembre en la tarde las familias chilenas se reúnen frente al televisor para ser testigos de una versión de la parada militar. Ya van más de 60 televisadas y cada una dijo algo del momento que vivía nuestro país. El gobierno del presidente Alessandri, Frei Montalva, ni hablar del presidente Allende, en los 17 años de dictadura, con el retorno a la democracia, pero nunca, hasta ahora, nunca un libro había reunido historias, lo que había sucedido en cada una de las paradas. Eso hasta ahora, que es publicada La sombra del penacho, su autor, un colega que trabaja con nosotros hace mucho tiempo aquí en el canal, don Davor Juranovic Letelier. Davor, un gusto tenerte aquí en Página 24, a través de todas las plataformas de Canal 24 Horas y de la televisión pública. ¿Cómo estás? Bien, pues muchas gracias por el interés en el libro. Feliz además porque le ha ido muy bien. Estamos llegando a septiembre, pero partió en junio a la venta y la verdad es que ha sido una locura porque, claro, había mucho interés porque no había nada. Pues. Es un terreno nuevo, fértil, hubo que arar sobre la tierra yerma. Sí, porque en el fondo, revisando otras entrevistas que has dado, Davor, uno pensaría de primeras que encontrar información sobre las paradas militares es cosa de llegar y googlear, es cosa de llegar y buscar, y ha sido un trabajo complejo, largo, de años. Sí, eso me pasaba a mí, pues cuando yo empecé a transmitir la parada militar en el 2011, como que me sostuve con los datos que había en Google, que uno coloca, y claro, hay algunas cosas, pero yo decía, bueno, tiene que haber más información, porque las paradas militares vienen del siglo XIX, y no puedo estar todos los años repitiendo en la transmisión que el Fall Galaxy es del año 66, o cosas de los uniformes, tengo que contar anécdotas. Y desafortunadamente la única anécdota que la gente conocía era que el año 90 un general se paró frente a Patricio Elwin y no le pidió permiso para iniciar. Vamos a ir más adelante con eso. Pero la gente se quedaba con eso. Yo decía parada militar y me decían, oye, yo me acuerdo de... Y yo decía, bueno, ¿y qué habrá pasado el año 78 rumbo a la guerra, el 86 después del atentado, las paradas militares de la Unidad Popular, todo el tiempo de Frei Montalva? Tenía muchas preguntas y no había ni una respuesta. Entonces dije, bueno, esta información no está, no existe, no está en Google, eso no quiere decir que no exista, así que ahí comencé a investigar hace ya muchos años. Davor, ¿en qué momento tú dijiste esto da para libro? O sea, siempre la historia, pero tú dijiste, voy a escribir un libro. Porque claro, las paradas uno siempre pensará que da para pero muchos libros. Pero cuando tú dijiste esto lo voy a escribir. Bueno, dije esto da para el libro cuando ya en mi casa tenía demasiados diarios y revistas, porque yo toda la información que comencé a recopilar era para tener yo en mis transmisiones de la parada militar mejor información. Entonces andaba encargando diarios permanentemente en los anticuarios, compraba cosas por internet, me anduve rayando un poquito acá mismo en TVN revisando el archivo en demasía para cada parada militar y acumulé tanta información que como por ahí por el 2020 dije, ¿para qué voy a dejar esta información en mi computador, en mi Word, que además le puede echar un virus? Mejor la comparto con la gente y como que el 2021-2022 empecé a tratar de novelarla y me fijé algunas metas de escritura, como por ejemplo tener una cantidad de caracteres que sea mínima para cada una de las paradas militares, porque pasaba que había muchas que tenían un montón de información y tenía mucho escrito y había otras que tenía muy poquito. Entonces me autoimpuse de que si faltaba información había que volver a ir a la Biblioteca Nacional y pedir más revistas, más diarios, hasta que lograra configurar un panorama que le diera contexto a las paradas militares. Y ese creo que es el mayor mérito del libro, que no solamente cuenta los tanques, los aviones y los militares, sino que cuenta la historia política de Chile. O sea, en el fondo, aquí y lo vamos a conversar después, cada parada es un momento de la historia de nuestro país. Pero ¿cómo fuiste recabando la información? Porque claro, tú nos has contado, aquí hay un archivo maravilloso en Televisión Nacional, me imagino Biblioteca Nacional, o sea, un trabajo bien de largo aliento. Sí, lo más difícil fue delinear. ¿Ya? ¿De dónde hasta dónde? Porque las paradas militares, la primera fue en 1896, y yo dije, bueno, si parto de 1896 hasta ahora me voy a volver loco. Entonces, tratar de configurar dónde estaban los bordes de esta investigación fue lo más difícil. Y pusiste el borde televisión. Ahí dije, televisión. Bueno, yo trabajo en la tele hace tantos años, llevo 15 años en la parada militar, voy a hacer las que se transmitieron en televisión y por eso la parada militar parte del año 66, 62 con la irrupción de la primera cámara, que era algo molestoso, raro, que la gente miraba. Era invasiva. ¿Qué hacen estos señores acá? Porque claro, era una cámara grande, con el camarógrafo, con el asistente, probablemente otra persona que se preocupaba de los cables y era molestoso. Y ha evolucionado tanto esto que hoy día la parada militar gira en torno a la tele, así ha sido el cambio y yo lo voy abordando cómo se aproximó la tele en cada una de las paradas militares y están los puntos altos. Tú lo viste ahí el año 77, la parada militar que se grabó a color pero se exhibió en blanco y negro y un montón de anécdotas que fui descubriendo, conversando con gente, leyendo libros de memoria y sobre todo investigando. Vamos a ir contando las anécdotas, Davor, pero ¿por qué decidiste, por ejemplo, en la estructura del libro, ir año por año? Uno podría decir, voy a leer sobre las paradas militares, pero ¿por qué la estructura es la parada del 62, 63, 64? ¿Por qué elegiste esa estructura? Porque me parece que las aproximaciones de las fiestas patrias era una aproximación
poco conocida la historia de Chile. De repente conocemos los personajes, la historia de los presidentes, la historia de algunos líderes de opinión, de políticos, de generales, de almirantes que han estado en las fricciones políticas del país, pero siento que nos falta el prisma de las fiestas patrias para escrutar y mirar cómo llegaba Chile. Y ahí uno se da cuenta que por lo menos desde el año 62 hasta ahora ha sido tremendamente friccionada cada una de las ceremonias del 19 de septiembre y los Te Deum. Nosotros mismos como periodistas estamos atentos a qué va a decir el cardenal siempre, porque hay momentum político que muchas veces se reflejan en lo que es el Te Deum en la catedral, pero que nadie lo había visto desde el punto de vista de la parada militar, donde hay muchos gestos. Tú te das la mano con alguien con el que te llevas bien, tomas del mismo vaso, en este caso de la misma chicha, con alguien que no te llevas bien, y allí yo voy dando cuenta de que la fricción cívico-militar, que de repente la gente la pone solo entre Pinochet y Elwin, se ha dado en todos los años, por lo menos en lo que yo investigué, desde el 62 hasta ahora, donde hoy día mismo la relación del presidente Boric con el general Iturriaga, el comandante en jefe del ejército, no es de las mejores, pero nadie habla de aquello. ¿Cuántas llevas tú transmitidas? Voy a cumplir este año la número 15. Estoy desde el 2011 aquí en la Elipse. Davor, vamos contando anécdotas. Tú decías, esto parte, claro, las historias televisadas parten en el 62. ¿Cómo fue, de acuerdo al relato que tú cuentas acá en La Sombra del Penacho, la primera parada militar televisada? Bueno, la primera parada militar televisada fue en el marco de un Chile que recién se abría al mundo, la tele había llegado a otros países. Mundial a Europa, de 62, estamos hablando. Claro, había llegado a otros países, Chile estaba recién partiendo, entonces no hallaban qué transmitir. Después del Mundial de Fútbol, que había sido en junio, estaban expectantes a ver qué se podía transmitir, grabaron la llegada del cardenal Silva Enríquez desde el aeropuerto, se hacían las primeras transmisiones exteriores y por eso la parada militar calzó perfecto como un gran evento que unía a los chilenos, que tenía mucha más cantidad de público que la que va hoy día, había por lo menos 300.000 personas según las crónicas de la época, y allí yo entrevisté para nutrirme en esa parada militar a Patricio Bañados, que fue el que hizo la primera transmisión de las paradas militares. Yo estuve en su casa, lo entrevisté, hablamos mucho de cómo se había configurado esto, y claro, era una televisión un poquito más experimental, que el 62 comenzó con 3 cámaras, una a ras de piso y 2 en las alturas que trataban de captar los movimientos. Y eso es lo que quedó para la posteridad de esa parada militar, donde además el presidente Alessandri, primera vez que los chilenos lo veían en persona, en muchas casas, se transmitió a 50.000 hogares más o menos en Santiago, que eran los que tenían tele, las teles eran caras, estas teles grandes que uno instalaba en el living, pero también muchos chilenos pudieron ver por primera vez en televisión al presidente Alessandri, que era un presidente desgarbado, que era muy inteligente, que tiene muchas virtudes, pero que no le interesaba el mundo militar. Y por eso yo en el libro sostengo como tesis de que él iba solamente por cumplir. Porque le decían, bueno, 19 de septiembre, ¿qué hay que hacer? Check, estamos listos. Él nunca estaba brillando con la parada militar como sí pasa con otros presidentes hasta el día de hoy. Y después viene el presidente Frei Montalva, pero ahí tú destacas, por ejemplo, la parada del 68, que estuvo marcada lamentablemente por un accidente brutal. Sí, yo creo que el punto alto del libro y de lo que me gustó a mí investigar fue precisamente las paradas militares de los años 60 y las de Eduardo Frei Montalva, que yo creo hizo un gobierno maravilloso, que le cambió el pelo a nuestro país, que se insertó bien en lo que era la Guerra Fría y el desarrollo que tenía que tener Chile. Y él incluso en estas paradas militares, que fueron 6 las de él, que fueron muy friccionadas, él vio la proyección internacional del país, invitando a mandatarios extranjeros, a delegaciones internacionales. Estuvo el presidente de Italia el 65 y el 68 invita a él al presidente de Uruguay, Jorge Pacheco Areco, lo invita a todas las festividades de las fiestas patrias, y allí sucede uno de los episodios que a mi juicio son los más desgarradores que ha vivido una parada militar. Ese día se cayó un avión. Es un hecho que estaba como escondido o poco conocido en la historia de nuestro país, y yo me lo encontré de sopetón investigando en una revista vea que decía el jet de la muerte o el jet militar, y dije, ¿qué pasó acá? Y allí empecé a investigar, a tirar las hebras, y claro, descubrí que este avión de la Fuerza Aérea había despegado cuando tenía que pasar las FACH, y a poco del despegue perdió sustentación y se cayó en la población Santa Ema, en lo que antiguamente era la comuna de San Bernardo, hoy día es la comuna del Bosque, y mató a 5 personas, entre ellas el piloto y un par de niños que estaban durmiendo. Pero antes, ese día antes, porque también yo abarco mucho de los Te Deum, en la Catedral Metropolitana, un caballo se encabritó llevando ministros de Estado, porque claro, hoy día uno ve los autos que cada uno anda en su auto, pero antes todo era en carruaje, y el 18 de septiembre terminaba el Te Deum del cardenal, se fueron todos reflexionando en torno a la homilía, se suben a las carrozas los ministros para partir, y un caballo se encabrita, se vuelve loco, parte corriendo aceleradamente, pasa a botar un par de cadetes de la escuela militar, bota también a los ministros que llevaba, uno de ellos Juan Hamilton, creo que el otro era Andrés Saldívar también, y el caballo empieza a correr por el Paseo Ahumada y nadie lo podía detener, hasta que un carabinero que estaba de civil dijo, yo soy Superman, y se tiró arriba del caballo y lo detuvo. Un acto de heroísmo para la época que dio la vuelta
al país, de Arica a Punta Arenas, a través de las radios y los teletipos, y que le significó a ese carabinero que le regalaran una casa. Mira. Al otro día, la señora Maruja, la señora del presidente Frey, con la señora del ministro del Interior, Edmundo Pérez Sujovic, fueron a su casa, vivían en precarias condiciones y le regalaron una casa de verdad. Davor, avanzamos ya sí, a los años 70. Claro, hay muchas historias, las primeras que le tocó al presidente Allende, que incluso en su primera parada, quien está como jefe de fuerza es nada menos que Augusto Pinochet. Y después lo nombra como comandante jefe y sucede lamentablemente lo que sucedió en nuestro país. Sí, ahí comienzan a conocerse, porque la verdad es que el primer cara a cara que tiene Pinochet con Allende fue el 4 de noviembre de 1970, cuando Allende asume el gobierno. Antiguamente, y ahí murió la tradición ese año, cuando un presidente recibía la piocha de O'Higgins, tenía en Santiago inmediatamente una parada militar para él, donde de alguna manera los militares decían que van a respetar la Constitución, que van a respetar al poder político, y la última vez que se hizo fue el 4 de noviembre, con Pinochet en esa primera parada militar, donde él le pidió permiso para iniciar el desfile y todo. Y en la parada militar del 71 se repite, Pinochet era el jefe de la guarnición de Santiago, se para frente al presidente Allende, le pide permiso para iniciar la parada militar se desarrolla impecable como todos los años, pero lo que me llamó la atención a mí, y esto es lo que yo cuento en el libro, porque no se hace hasta el día, yo nunca lo he visto de hecho, que Allende, una vez que Pinochet le dice, presidente, terminada la gran parada militar del año 1971, Allende, lejos de decirle, felicita a las tropas, brillante presentación, como dicen casi todos los presidentes, le dijo general Pinochet, venga para acá, y le hace un gesto y lo hace subir a la tribuna. Algo que hoy día cuesta imaginárselo, lo hace subir a la tribuna y allí le hace un discurso bastante extenso donde le agradece por la presentación y que le transmita el saludo a los soldados, algo que va a repetir después Allende ese mismo día en los balcones del Palacio de la Moneda, en un discurso que es maravilloso, que yo lo traduje casi completo ahí en el libro, pero que da cuenta además del cariño que Allende buscaba permanentemente con los militares, porque veníamos de unos años 60 friccionados, donde el propio Eduardo Frei Montalva había tenido 5 comandantes en jefe en 6 años. 5 comandantes en jefe del ejército en 6 años, donde habían asesinado recién al general Schneider, y había una mirada distinta hacia los militares, donde, claro, Salvador Allende quería tenerlos de su lado para que lo protejan en caso de que las cosas se revolvieran más, tal como ocurrió. Vienen los 70, Daur, viene el golpe de Estado. Los primeros años tú relatas muy bien de que fueron paradas más bien sencillas, que se muestra poco. El equipamiento estaba más bien destinado a otras cosas en nuestro país, lamentablemente. Y viene el 77, que es la primera parada a color, televisión a color. Cuéntanos un poco ese capítulo. Bueno, ese es un descubrimiento que yo hago en la investigación, porque yo, como reportero acá de TVN, todos los días después de la pega, durante muchos años, terminaba mi pega tipo 8 de la noche, me iba al archivo acá, documentación, y pedía, ¿me puede pasar la parada militar de tal año? Que son videos antiguos que están en otros formatos, no con los que trabajamos el 2025, y me quedaba haciendo los traspasos, y ahí de repente me encontré con esta parada militar que estaba a color, y se veía el uniforme de Pinochet, y el general Lee, y los soldados y todo. Y yo quedé impresionado porque trabajando en esta industria sabía que la primera transmisión a color había sido en el Festival de Viña del Mar del año 78. Yo dije, oye, pero esto está a color y esto fue en septiembre del 77. Y ahí empecé a averiguar y claro, TVN había comprado los equipos que eran norteamericanos y había tenido un montón de transmisiones experimentales. Y hoy día esa parada militar está en el archivo. O sea, la grabó a color, pero no la transmitió a color. No la transmitió a color porque claro, estaban probando, cosa que en el Festival de Viña, que tenía mucho rating, enchufen recién la televisión a color y se produzca este traspaso que es histórico además. Sí, uno de los puntos cúlmines de tu libro, Daur, es la historia de la parada, una de las paradas más recordadas, la de 1990. Cuéntanos un poco la historia y tú pudiste conversar con este general que por lo menos nadie había tenido registro que era de él, nunca hubo ninguna declaración de él respecto a lo que sucedió en 1990. Sí, si hay una parada militar por la que la gente iba a escrutar mi libro y a ponderar si estaba bien hecho o mal hecho, era por la parada militar de 1990. Así que si hay páginas en las que me esmeré de hacer una buena investigación y una buena redacción, es la de 1990, porque creo que hay mucha mitología, sobre todo con esto de que si se le pidió o no se le pidió permiso al presidente Patricio Aylwin, y la gente hasta el día de hoy me dice, yo me acuerdo del general que no pidió permiso, y se ve en la cara de Patricio Aylwin que quedó absolutamente desencajado. Y yo, trabajando con esa teoría, con esa hipótesis, llego a la conclusión, después de entrevistar a mucha gente que estuvo allí, de que Patricio Aylwin nunca se enteró de que le habían producido un desaire. Él no sabía cómo reaccionar, era la primera parada militar después de la extensa dictadura en nuestro país, y Patricio Aylwin,
claro, tiene una cara compungida, pero no era por eso. De hecho, el 20 de septiembre, él se junta con Pinochet en La Moneda y nadie habla absolutamente de esto. Tú miras los diarios del 20 de septiembre, todos los diarios dicen que la parada militar comenzó cuando el general Parera solicitó la autorización y recién 2 días después alguien dice, oye, parece que esta cuestión no fue como tenía que ser. Y empiezan a revisar los videos de la época, probablemente en Betamax, para atrás, para adelante, para ver si había movido o no los labios, y se llega a la conclusión de que el general no había pedido permiso, y al revisar el video del año 89, sí había pedido permiso el general que le había tocado, y allí, bueno, empiezan los reclamos, y se anota esta primera fricción, donde el general Parera salta a la fama, era un general ya conocido, porque llevaba 4 años en el alto mando, había estado a cargo, de hecho, en la elección de Vigi, Errázuriz y Elwin, aquí mismo en Santiago, así que era un personaje conocido, bastante rústico, yo digo en el libro, bastante cuartelero, no se llevaba muy bien con la prensa, hay mucho archivo de él acá en TVN, yo revisé toda esa información y se ve que no había una buena relación, pero yo decía, bueno, este señor contó su verdad después de que se fue de baja el año 91, habló alguna vez, contó si Pinochet le dijo o no que no pida permiso para friccionar, para resquebrajar la democracia el 19 de septiembre del 90, y lo empecé a buscar hasta que lo encontré, po. Y allí hablé con los abogados de él, finalmente me permitieron que hiciera esta entrevista, que fue vía correo electrónico, son 2 o 3 comunicaciones que están retratadas en el libro, donde él cuenta su verdad de por qué en el fondo ese día no pidió permiso a Patricio Elwin. Es sabroso todo lo que está ahí. Claro, eso no lo vamos a contar porque es la gracia de quienes me están... matas el libro. Sí. Claro, vamos cerrando, pero siempre tenemos una sección acá y le preguntamos a quienes nos visitan en Página 24 qué están leyendo. ¿Qué recomendarían también de lo que han leído durante este año o el último tiempo? Bueno, he leído mucho este año. En mi programa que tengo en la noche, Vía Pública, trato una vez a la semana también de traer a alguien que está escribiendo. Hace pocos días entrevisté, por ejemplo, al hijo del general Schneider, que luego de 55 años reedita un libro con la historia de su papá, con la historia del crimen. Me parece que para los que les gusta La sombra del penacho puede ser una buena lectura complementaria. Leí también hace poquito el libro de la Alejandra Mustakis, que es de cómo ser emprendedor, de cómo cambiar la mirada, que es un área de la que yo no sabía nada, y el libro me gustó porque nunca me había aproximado a aquello. Y leí, por supuesto, el de Renato Garín y el de Daniel Mansuy, que hablan del Frente Amplio, que ambos libros los encontré maravillosos y siento que se complementan muy bien. Davor Juranovic, La sombra del penacho. Muchas gracias por tu presencia. Un gusto tenerte y que siga los éxitos con tu publicación. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias también a toda la gente que le interesa el mundo de la literatura, de la lectura y en este caso de la historia de Chile y la historia política de nuestro país. Así que muchas gracias por invitarme. Y a todos ustedes muchas gracias por la sintonía, por la compañía. Nos vemos en otro capítulo de Página 24. Que les vaya extraordinario. Chao, chao.